Vamos a examinar en esta ocasión el capítulo 7 de Segunda de Reyes, no sin antes dar nuestra información para las personas que deseen unirse o que deseen examinar la Torá o la Biblia, ¿verdad? Como lo venimos haciendo. Pueden ustedes escribirnos, somos sus servidores, como ya bien otras veces lo hemos dicho. Eh, Adelante, hermano Jerry. Gracias, Arielo. Bienvenidos todos, hermanos. Gracias al Eterno, estamos aquí una vez más con mis hermanos para leer este capítulo número 7 de Segunda de Reyes. Lo trae el hermano Ariel. Como todos los videos, roguemos al Padre que nos dé el entendimiento para poder grabar y que sea de edificación para todos nosotros. Y al igual que para ustedes, ¿verdad? Todo aquel que esté mirando estos videos se edifique y que comparta los videos, así como lo dice el hermano Jorge, no solamente con su familia, con todos, porque ese es el trabajo de todo creyente, en Yahshua HaMashiach o Jesús en el mundo. Le damos gracias al Eterno por un día más de vida, por darnos el chance de exaltarlo y vivir y respirar su nombre santo. Mi nombre es el hermano Jerry. Mi número de teléfono es el 908-249-5430. Estoy localizado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Gracias, Arildo. Gracias, hermano Jerry, por compartir su información. Así también pasamos con mi hermano Jorge. Adelante, hermano Jorge. Sí, shalom a todos los amigos y hermanos que este, se toman el tiempo de mirar nuestros videos. Que el Padre les bendiga grandemente, Padre eterno. Eh, Nosotros pues estamos aquí una vez más reunidos para estudiar esta porción de las Escrituras y también los invitamos, amigo o hermano, que tienes el deseo de escudriñar la palabra o tal vez tienes una inquietud. Tal vez hay versículos que no les entiendes. Eh, Podemos estudiarlos juntos y así eh, aprendemos todos al mismo tiempo. Este remanente se caracteriza por eso, que escudriñamos y llegamos a un punto final. Mi nombre es el hermano Jorge, mi número de teléfono es el 914-414-4821. Estoy en el área de Spring Valley. Si deseas aprender o estudiar con nosotros, eres bienvenido. No importa que sepas mucho o que no sepas nada. Aquí nadie es más que nadie. Todos estamos aprendiendo juntamente con mis hermanos. Eso es todo. Gracias, hermano Jorge, por compartir su información. Vamos a pasar con mi hermano Enrique. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Shalom con todos mis hermanos y con los demás amigos que van a ver el video en un rato más por YouTube. Y igual que mis hermanos, también invito a todas las personas que se comuniquen con cualquiera de mis hermanos que están compartiendo su información de contacto. Nosotros somos servidores del Padre y también nosotros en algún momento de nuestras vidas también necesitábamos a alguien que nos pueda escuchar, que nos pueda hablar, ¿no? Y hoy, con lo poco que podemos saber, nosotros estamos dispuestos a apoyar a cualquier persona que lo necesite. Y bueno, para eso estamos aquí, para servir. Y no lucramos con la palabra, todo lo hacemos a nombre del Padre. Y bueno, mi nombre es Enrique, vivo en Lima, en Perú. Y mi teléfono es el 96 37 08 211. Me pueden mandar un WhatsApp, una llamada, y ahí estaremos para servirlos.
Gracias, hermano Ariel. Sí, gracias, hermano Enrique, gracias a mis hermanos por compartir su información. Y igualmente yo me pongo a disposición. Somos servidores del Eterno. Yo estoy en el área de Chicago, Illinois, para las personas que deseen comunicarse, ¿verdad? El número de teléfono es el 908-590-9813 y pongo ahí mi información para los que deseen escribir o escribir con mis hermanos, ¿verdad? Eh, Vamos a iniciar, hermanos, este capítulo 7. Eh, Voy a repasar algo que aprendimos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Vimos ahí en los versículos del 1 al 7, ¿no? Este estudio lo trajo mi hermano Jorge. Y si desean verlo, pues también aquí está en la biblioteca de videos para que ustedes lo puedan examinar. Y aprendimos el hacha de hierro que flota, ¿no? Recordemos que todos nosotros alguna vez estuvimos en el fondo, ¿no? De algún problema, algún vicio, uno, y vemos acá que gracias a la palabra del Eterno esta hacha flota, ¿no? Todo es por la fe, la convicción que le pongamos, el fervor que le pongamos, así lo explicó mi hermano Jorge y mis hermanos. También ahí en los versículos 8 al 14, ¿no? Vemos que Eliseo pues reveló los planes, ¿no? Al rey de Israel, ¿no? Del rey de Siria. Y vemos acá que el padre nunca abandona a sus fieles, ¿no? En este caso, Eliseo, ¿no? Y en los versículos del 15 al 23 notamos que el joven, ¿no? Y Eliseo pues ven carros, ¿no? De fuego, ¿no? Y esa es la fe que nosotros tengamos, ¿verdad? Y mis hermanos y explicaron muy bien esto, ¿no? De cómo el Padre nos hace ver en esos momentos tan difíciles, cómo Él se manifiesta gracias a la obediencia del pueblo, ¿no? Y ya en este capítulo 7 pues vamos a seguir ahí con la lectura, ¿no? Precisamente sobre la esperanza en medio de la crisis, ¿no? Y vamos a leer ahí en los versículos 1. La palabra del Eterno dice, ahí en el capítulo 7:1 dice, Elisha respondió, escuchen la palabra de Yahweh. Aquí está lo que Yahweh dice. Mañana a esta hora una medida de harina fina se venderá por tan solo un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel en el mercado de las puestas de Shomrón. El sirviente en cuyo brazo el rey estaba apoyado respondió al hombre de Elohim, bueno, esto no podría suceder aun si Yahweh hiciera ventanas en el cielo. Elisha respondió, está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Ahora, ahora bien, había 4 hombres con Sara a la entrada de las puertas de la ciudad, y uno de ellos le dijo al otro, ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Si decimos entraremos a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos y nos rendimos al ejército de Aram. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos. Y si nos matan,
solamente moriremos. Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de Aram. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento de Aram, no vieron a nadie. 6. Porque Adonai había causado al ejército de Aram oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaban como un ejército inmenso y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe haber contratado a los reyes de los Hití y a los reyes de los Mizraim para atacarnos. Así que saltaron y huyeron en la penumbra, dejando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento completo como estaba, y corrieron por sus vidas. Cuando estos hombres con Sará llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron. Entonces tomaron alguna plata, oro y vestiduras, y fueron y lo escondieron. Después regresaron y entraron a otra tienda, tomaron cosas de allí y fueron y las escondieron. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro: lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, no las debemos guardar para nosotros. Si debemos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo a la casa del rey. Así que vinieron y gritaron a los guardias de las puertas de la ciudad y les dijeron las noticias. Fuimos al campamento de Aram y no había nadie allí, ninguna voz humana, solo los caballos y los asnos amarrados y las tiendas en su lugar. 11. Los porteros llamaron y se lo dijeron al palacio real adentro. Entonces el rey se levantó en la noche. Él dijo a sus siervos: yo les diré lo que Aram nos ha hecho. Ellos saben que tenemos hambre, así que han sido afuera del campamento, han ido afuera del campamento y se han escondido en el campo diciendo: cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los sirvientes respondió: yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que quedan en la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel prácticamente terminado, y enviaremos y veremos. Así que ellos tomaron 2 jinetes y el rey los mandó tras el ejército de Aram, diciendo: vayan y vean. Ellos fueron y lo siguieron la distancia completa hasta el Jardín y encontraron el camino completo regado con vestiduras y vasijas que Aram había echado en su apuro. Los mensajeros regresaron y se lo dijeron al rey. 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram, con el resultado que una medida de harina fina fue vendida por solo un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel, cumpliendo lo que Yahweh había dicho. El rey puso al sirviente en cuyo el rey puso al sirviente en cuyo brazo se había apoyado a cargo de la puerta, y la gente lo pisoteó en la entrada. Así que murió como el hombre de Elohim había dicho que sucedería, que habló cuando el rey vino a él. Porque el hombre de Elohim había dicho al rey: mañana a esta hora una medida de harina fina se venderá por un shekel
y 2 medidas de cebada por 1 shekel en el mercado a las puertas de Shomron. El sirviente había respondido al hombre de Elohim: bueno, esto no podía suceder aún si Yahweh hiciera ventanas en el cielo. Y Elisha dijo: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Eso es exactamente lo que sucedió a él, porque la gente lo pisoteó en la entrada y murió. Bien, hermanos, esto que hemos leído es una continuación de lo que también aprendimos en el 6, ¿no? Y es que podemos ver ahí en los versículos 1, dice: primeramente, Elisha respondió, dice: escuchen la palabra de Yahweh. Aquí está lo que Yahweh dice: mañana a esta hora, una medida de harina fina se venderá por tan solo 1 shekel. Recordemos que 1 shekel era considerado el pago de varios meses, ¿no? De arduo trabajo para un obrero. Y prácticamente dice, la harina fina se venderá por tan solo 1 shekel y 2 medidas de cebada por 1 shekel en el mercado de las puertas de Shomron. Y es que recordemos que a la desobediencia que este pueblo estaba teniendo, a la falta de la palabra del Eterno, de la Torá, ¿no? Eh, Esto era un castigo de parte del Eterno, ¿no? Ahí en Deuteronomio, hermanos, 28:11, leímos en el estudio pasado también parte, ¿no? De este capítulo, pero esta vez, primeramente, el Padre nos pone, ¿no? Como ejemplo, eh, primeramente la bendición y luego la maldición. Dice acá, 28:11 y 12 de Deuteronomio. Dice: Yahweh te hará gran abundancia de buenas cosas, del fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, en la tierra que Yahweh juró a tus padres darte. 12. Yahweh abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar a tu tierra su lluvia en las temporadas correctas y bendecir todo lo que emprendas. Tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Eh, Recordemos que entonces todo lo contrario estaba sucediendo acá, ¿no? Eh, la desobediencia es un claro ejemplo de que eh, vamos a morir sin el Eterno, ¿no? Y más, recordemos que la muerte física en realidad no es tan, no es tan importante como la muerte espiritual. Mire, en Deuteronomio 30:19 dice: yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presen- presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu sera. Dice: amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque este es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso del tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró que Él daría a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Eterno nos regala
a nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente vemos acá, ¿no? La palabra del Eterno. Cuando dice, escuchen la palabra de Yahweh. Aquí está lo que Yahweh dice. Mañana. Cuando dice mañana, yo creo que ya es demasiado tarde cuando dicen mañana. Por lo tanto, nosotros debemos estar más que conscientes y listos antes de que todo esto suceda. Recordemos, dice un solo shekel. El shekel o la plata era la redención, ¿no? El pago. Lo hemos aprendido, ¿no? Entonces, para todos nosotros, hermanos, el Eterno nos está dando esta oportunidad y depende solamente de nosotros, ¿verdad? Eh, el versículo 2 lo voy a dejar para la parte final porque en el versículo 19 pues está en mucha concordancia, ¿no? Y pasamos al versículo 6 entonces, hermanos, donde dice, porque Adonai había causado al ejército de Aram oír el sonido de carruajes y caballos. Escuche, Yahweh, nuestro Elohim, había causado al ejército de dice, oír el sonido de carruajes y caballos. Dice, sonaba como un ejército inmenso y se dijeron el uno al otro, el rey de Israel, él debe haber contratado a los reyes de los Hití, a los reyes de los Misraim para atacarnos. Imagínense. Entonces, eh, vemos acá que el Eterno siempre ha mostrado al pueblo de Israel su mano fuerte, ¿no? Ahí en Éxodo, leamos lo que dice Éxodo 14 22 al 25 dice, entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Dice, los Misraín continuaron su persecución yendo tras ellos dentro del mar, todos los caballos de Faraón, carruajes y su caballería. Justo antes del alba, Yahweh miró por medio de la columna de fuego a los Mitraín y los echó en un pánico. Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran, así como se podían mover con dificultad. Los Mizraim dijeron, Yahweh está peleando por Israel contra los Mizraim. Imagínense, hermanos, hasta el mismo enemigo se dio cuenta, ¿no? Y eso fue lo que pasó acá. Ellos, el ejército de Arán, al oír esto, ¿no? Salió huyendo. Y es que esto pasó anteriormente, ¿no? Eh, también vemos también en el ejemplo de Deuteronomio 24, ¿no? Donde dice Yahweh nuestro Elohim va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos. Seguimos leyendo, hermanos. Ahí en el versículo 9 dice, pero finalmente uno de ellos, hablando de los hombres con sarano o con lepra, dice, pero finalmente uno de ellos dijo al otro, lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, pero las debemos guardar, pero no las debemos guardar para nosotros. Si esperamos aún hasta mañana,
solo ganaremos castigo, así que vamos, digámoslo, a la casa del rey. Y es que recordemos, hermanos, que los leprosos estaban siempre fuera de, del pueblo, ¿no? Así como dice Levíticos, ¿no? 13. Recordemos que en esta ocasión estos leprosos son los primeros en anunciar estas buenas noticias. Recordemos que esos leprosos o los que están dando esas buenas noticias se refieren a todas esas personas que están aprendiendo, que están regresando, tanto como cojos, ciegos, ¿no? Todos ellos, hermanos, se refieren a estos mismos que estaban anunciando. Pero ¿por qué lo dice? Porque mire qué dice Deuteronomio 7:6. 7:6 al 8. Dice, porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para hacer su propio tesoro preciado. Dice el 7. Yahweh no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Dice, más bien fue porque Yahweh los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres. Dice que Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano del faraón y de los Mizraim. Claro que sí, hermanos. Y esto también trae a cuenta lo que dice Lucas 17, 12 al 19, donde los leprosos, ¿no? Muchos, 10 de ellos, pues, fueron sanados, pero solo uno de ellos regresó a darle las gracias a Yeshua, ¿no? Y ese uno que regresó fuimos usted y yo, ¿no? Que regresó a darle las gracias a nuestro Adón, que fuimos agradecidos, ¿verdad, hermanos? Y también, hermanos, ahí en los versículos 2 y 19, hay una concordancia entre estos dos, porque dice que el sirviente, dice, en cuyo el brazo, en el versículo 2 estaba apoyado, respondió al hombre de Elohim. Bueno, esto no podía suceder aun si Yahweh hiciera ventanas en el cielo. Elisha respondió, está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Y el versículo 19 dice lo mismo. Recordemos que esto nos trae, hermanos, a cuenta sobre eh, los incrédulos que no creyeron, que se quedaron a las puertas o a la entrada de la tierra prometida. Mire que dice Números 14:22. Ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Israel en el desierto, aún me probaron 10 veces y no vieron mi gloria, dice. 23. Verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de aquellos que me trataron con desprecio lo verá. ¿Dónde quedaron estas, toda esta gente en la entrada? En la pura entrada. ¿Y dónde quedó este hombre? Mire qué dice el 20. Ah, Dice, perdón, no es el 20, dice él en los versículos 18.
Porque el hombre de Elohim habrá dicho al rey, mañana a esta hora, una medida de harina fina será vendida por un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel en el mercado de las puertas de Shomrom. El sirviente había respondido al hombre de Elohim, bueno, esto no podía suceder aun si Yahweh hiciera ventanas en el cielo. Y Elisha dijo, está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. El 20 dice, esto es exactamente lo que sucedió. Dice, porque la gente lo pisoteó en la entrada y murió en la entrada. En la entrada murió. Entonces, esta lección es para todo el pueblo de Israel, queridos hermanos. Voy a abrir los comentarios para que mis hermanos nos regalen su comentario. Adelante, hermano Jerry. Gracias, Arielito. El versículo 1 nos da bastante información. El versículo 1 habla, primero dice una medida de harina por un shekel, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que es qué representa la harina. Dice que simboliza la humanidad de Yeshua, del Mesías, y la provisión diaria del Elohim viviente, apareciendo en las ofrendas de grano y en el pan como sustento. Representa la pureza, la dedicación y el alimento del origen espiritual. También recordemos que el pan sale de la harina y también se le llama el pan a las escrituras de la Biblia, ¿verdad? Entonces después si nos vamos, sigue diciendo especialmente cuando se mezcla con aceite. Y para cuando uno hace un jala, la única manera de hacer el único aceite con el que se mezcla es con el mismo aceite de olivas. Entonces, ese pan queda pues súper para dedicárselo al Padre en los Shabbats. Ah, después dice que representa la cebada. Simboliza la humildad, la pobreza y la provisión del Elohim, ya que era un alimento básico para los pobres, el primer grano de la cosecha, marcando el año agrícola y el comienzo de la Pascua. Eso es lo que marcaba la cebada. Ahora vamos a poner esa partecita en la cabeza, la Pascua. Y también dice un recurso para el ganado, también representa la capacidad del Elohim de bendecir lo simple como se ve en la multiplicación de los panes de cebada por Yeshua para alimentar a miles. Entonces ya tenemos esta partecita. Me gustaría irme al libro del Éxodo, capítulo 30. Versículo 11, donde aquí en esta paracha número 21 en Kitizá, representa un shekel el rescate por su pueblo, ¿verdad? Porque recordemos también que el pueblo de Israel no se puede contar. En el 12 dice, del 30 12 dice, cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo, aquí vienen el 13, todos los que están sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata conforme al shekel del lugar Kadosh. Lugar Kadosh. Estamos viendo el precio de la harina. Sabemos que es la harina, que representa a Yeshua. Aquí el medio shekel que se paga por haber sido censado cada uno de los representantes o del pueblo del Padre, de los israelitas. Vemos la necesidad del otro medio shekel,
que es la espiritualidad de cada uno. En este caso sería la necesidad del Mesías, Jesús o Yeshua en el mundo, en nuestras vidas. Nuestras vidas serían tan vacías sin la espiritualidad. So, aquí no es que querramos o no querramos, estamos viendo al burlador que ahorita lo acabó de explicar Ariel. Al final de está como en el segundo versículo, como al final, lo que le pasa a los burladores, aquellos que no tienen temor al Eterno. Hermanos, si usted no tiene temor al Eterno, usted no sabe Torah, usted no cumple con nada de la Torah, y ahí está el problema. Porque recordemos también que Jesús, lo único que él hablaba era de Torah. Bueno, aquí en la harina ya tenemos al Mesías, Yeshua, y en las dos medidas de cebada tenemos a los dos pueblos, a las dos casas, sur y norte, y la necesidad de ellos. ¿Dónde estaban? A las puertas de Shonrom. Tenemos aquí la necesidad de los dos pueblos, las dos casas del Mesías. Vemos cómo los hermanos judíos, los hermanos mayores, tienen esa necesidad del Mesías, que andan ahorita mismo, andan en oración para que él vuelva pronto, pero a ellos se les dio la Torá. A nosotros, a los que creemos en el Mesías, pues bendito sea su nombre, que a nosotros se nos dio el Mesías, conocido en el mundo como Jesús. Pero a los que han sido un poco más favorecidos también se les dio la Torá. So, tenemos la Torá y al Mesías. Ahora, entonces aquí viene el shekel, o las dos medidas, dice, de cebada por un shekel. En el versículo 2 creo que es lo mismo, ¿verdad? El sirviente en cuyo brazo el rey estaba apoyando. Quería leer esta partecita, Malaquías 3:10, antes que se me vaya. Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde dice, el año ha terminado y ustedes han traído todo el producto a los almacenes, pero habrá saqueo en esta casa. Regresen ahora en su nombre, dice Yahweh Jaillón. Miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré para ustedes una bendición para que estén satisfechos. Esto más o menos va de acuerdo con lo que yo estaba explicando, que esta fue la misericordia del Padre que nunca se acaba y que sigue extendiendo su brazo para que las dos casas vuelvan a él. Muchos que dicen judíos no son judíos, pero eso se sabrá al final de los días, porque con el Padre nadie se puede burlar, y él sabe quién es el que obedece la Torá y quién es el que no obedece la Torá. Porque, bueno, hasta ahí voy a dejar esa partecita. Entonces estamos viendo que está hablando de un final del año y un comienzo del año. Y después dice, en el 11, dice 3:11, dice, por amor a ustedes prohibiré al devorador destruir la cosecha de su tierra, y su viña no perderá su fruto. Entonces, lo mismo se le dijo a Yeshua, al Mesías, que el Padre, todos los que le diera a Yeshua, ninguno de ellos se iba a perder. Dice, antes de la vendimia, dice Yahweh Jaillón, o sea, lo mismo, ¿verdad? Entonces, a todos los que Yeshua ha llamado, no se va a perder. Pero si ahora nos tenemos que cuidar de la levadura, de cuidar la humildad y tener en cuenta todo lo que las exhortaciones que nos da Jesús, ¿verdad? Yeshua en el mundo. Hasta ahí voy a dejar mi comentario para que mis hermanos también puedan dar algo. Gracias, Arielito. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Adelante, hermano Jorge. Sí, hermano Ariel, recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 6, ya ya había una hambruna. Entonces, eso está en el capítulo 6, versículo 24.
esa hambruna, recordemos que este rey, el hijo del rey Acab, es el que está gobernando en ese tiempo. Ahora, esa hambruna no vino solo porque que quiso venir, sino eso fue por causa de la desobediencia, de alejarse del Padre. Recordemos que el Padre Eterno es nuestro proveedor, Él es el que suple nuestras necesidades, pero cuando cualquier persona se aparta de la Torá, todo eso trae consecuencias. Ahora, recordemos que el rey hacía lo malo, ¿no? Y ahora nos preguntamos cómo estaba el pueblo también, ¿sí? Pero también recordemos que en ese pueblo estaba el profeta Eliseo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quería este rey? El rey de Israel. Él le dice que por causa de él, prácticamente estaba pasando todo esto, por causa de Eliseo. Pero no, son las consecuencias por haber dado la espalda al Padre. Entonces, Eliseo le dice, ¿cuánto iba a costar, por decir, la harina? Entonces, vemos más adelante cómo incrementó, ¿no? el precio de los productos. Ahora, hermanos, eso no es algo para sorprenderse, pero todo esto son consecuencias del haberle dado la espalda al Padre. Ahora habla más adelante de estos 4 hombres leprosos que estaban afuera de la ciudad. Y la lepra, ya hemos estudiado esto, la lepra es símbolo del pecado. Entonces, estaban fuera de la ciudad. Recordemos que cuando un hombre era declarado leproso, tenía que abandonar todo, casa, familia, e irse afuera de la ciudad a refugiarse en las cuevas, pero en la montaña. Ahora, así estaba la condición del pueblo, pues. Estaba en pecado, ¿no? Y estaba separado. ¿Por qué? Porque esa era la condición en la que tenía que vivir el hombre leproso. Mira, hermano, esto es igual. Nosotros estábamos separados del Padre, ¿sí? Estábamos fuera de los caminos de Él, estábamos separados de Él, ¿sí? Pero lo sorprendente es de que entre ellos hablaron y dicen, no podemos quedarnos aquí en la entrada de la ciudad. Ahora viene algo bien interesante. Ellos dijeron, vamos a entrar a la ciudad de los sirios, ¿sí? Y miren lo que hace el Padre. Dice que se levantaron de noche y en el 6 dice, pero Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y un gran ejército, y dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado
a sueldo contra nosotros, los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Todo esto lo que hace el Padre es con propósito, hermano, porque estos 4 leprosos entraron al campamento y vieron que estaba vacío. Los sirios tuvieron miedo, ¿sí? Y ellos entraron, comieron y bebieron, los 4 leprosos. Y vemos que en el 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Estos leprosos sabían que allí en Samaria había una gran hambruna, ¿sí? Pero ellos encontraron plata, oro y vestidos. Y lo escondieron, dice ahí. Y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Sí? Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. ¿Sí? Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni una voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Todo esto lo que está haciendo el Padre en esta narrativa, que el Padre está proveyendo para el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que se oyeron un gran ejército, carros de a caballos y todo eso. ¿Por qué? Porque los sirios tuvieron miedo y dejaron todo ahí. Y ellos vienen y toman todo eso. ¿Sí? Ahora, hermanos, mire, ciertamente nosotros estábamos separados del Padre. ¿Sí? No traíamos nada bueno del mundo. Pero hay algo que cuando nosotros escuchamos la palabra del Padre, tocó nuestro corazón y empezamos a ser transformados. ¿Para qué? Para servir. ¿Por qué? Porque estos leprosos estaban sirviendo, ¿sí? Eran mensajeros que fueron y le dijeron, mira, entramos al campamento de los sirios y no hay nadie, solamente hay caballos. Ahora, ahí no les importó, al rey no le importó que ellos estaban llenos de lepra o cualquier cosa. Había una gran necesidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo tomo para mí? ¿Qué es lo que me enseña a mí? Que a pesar de que le había yo dado la espalda al Padre, el Padre tenía un propósito en mi vida. El Padre me cambió, me transformó para su servicio. Entonces, esto es algo, pues, bien importante para nosotros, porque a veces no entendemos para qué estamos aquí. Aquí no estamos de adorno, hermanos, aquí estamos para servirle al Padre, ¿sí? Aquí venimos
porque él hizo una gran transformación en nuestra vida. Si vemos en el capítulo 6, esa hacha cayó hasta lo más profundo y de ahí el Padre lo hizo flotar, ¿sí? Nosotros estábamos sumergidos en el pecado. ¿Cuánta gente decía, este hombre ya no tiene ni remedio? ¿Sí? Porque así es la gente cuando lo ve en una condición ya bien profundo, lo primero que dice, este ya no tiene ni remedio, ¿sí? Pero esa es la gente, los pensamientos del Padre con uno, dice, por eso de lo más vil y menospreciado, Él ha levantado. ¿Para qué? Para avergonzar a sabios, ¿sí? La mayoría que estamos en el camino del Padre, hemos salido del mundo y no por nuestras propias fuerzas. El Padre nos ha rescatado y nos ha dotado de su palabra. Esta es una gran bendición, hermano, estar sentado aquí disfrutando de esta palabra. Este privilegio no lo tiene cualquiera, solamente el que el Padre ha levantado, ¿sí? Y usted y yo hemos sido esas personas que estábamos, tal vez no hasta la gran profundidad, pero donde quiera que hubiésemos estado, el Padre nos levantó y mire lo que ha hecho con nosotros. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué el Padre no se trajo un abogado, un arquitecto, de esos que andan bien vestidos? Es que el Padre trabaja con lo más vil y menospreciado, ¿sí? Él es experto, ¿para qué? Porque aquí no nos sirve de nada los títulos, hermanos. Estos 4 hombres estaban leprosos. Su condición no era para estar en armonía con gente. Entonces, nosotros también estábamos así. ¿Quién quería acercarse a nosotros? Nadie, nadie. Nos veían y mejor se iban por otro lado porque no querían acercarse a nosotros. ¿Sí? Por eso, por eso los fariseos, cuando lo vieron a Yeshua que convivía con los pecadores, le dijeron, usted convive con los pecadores, ¿sí? Y qué bueno, hermano, que nuestro Yeshua vino por los pecadores, porque dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y usted y yo estábamos enfermos de pecado, y Él vino y se acercó a nosotros, a pesar de que nosotros veníamos llenos de lepra, llenos de pecado, y se acercó a nosotros. Y hizo una gran transformación. Entonces estos hombres son un gran ejemplo, hermano. Hasta aquí voy a dejar mi comentario. Gracias, hermano Ariel. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Sí, está lo han explicado también ya muy bien mis hermanos lo que corresponde a este capítulo que estamos viendo de Segunda de Reyes. Yo solamente para agregar o complementar en el versículo 2 que dice, el sirviente en cuyo brazo el rey estaba apoyado, respondió al hombre de Elohim. Bueno, esto no podría suceder aún si Yahweh hiciera ventanas en el cielo. Y acá, hermanos, vemos, ¿no? Acá vemos que este versículo nos confronta, ¿no? Con una realidad que todos vivimos. La incredulidad es uno de los mayores obstáculos para recibir las bendiciones. Ahora, el sirviente que vemos en este versículo representa a aquellos que al enfrentar dificultades no pueden imaginar cómo el Padre puede actuar en medio de los problemas o de la oscuridad.
En su mente la situación es demasiado compleja, demasiado desesperada, como para que algo tan glorioso, digamos, como la restauración pueda ocurrir. Y este versículo también nos invita, ¿no?, a reflexionar sobre nuestra propia fe. La incredulidad nos limita y nos impide experimentar el poder del Padre. Y hermanos, que vemos que la fe verdadera no se basa en lo que vemos o en la lógica humana, sino en confiar en que Yahweh es más grande que cualquier circunstancia. Entonces, hermanos, la respuesta del sirviente nos invita a tener una fe sin fronteras, a confiar sin dudar en el Padre. Aunque las circunstancias parezcan oscuras y pareciese que nuestras fuerzas ya se están por agotarse, la fe en lo que el Padre dice puede cambiar cualquier situación. Aquí el desafío es no dejar que la incredulidad limite lo que el Padre puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Por ahí debemos apuntar. Ahora, versículo 9. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro: lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, no la debemos guardar para nosotros. Si esperamos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo a la casa del rey. Y este versículo, hermanos, nos muestra algo muy importante, ¿no? O sea, algo muy importante sobre la gracia del Padre y cómo debe ser compartida, ¿no? Los leprosos, que a pesar de su condición y estando marginados, son instrumentos escogidos para llevar el mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. De la misma manera, cuando el Padre nos bendice, debemos compartir eso. La salvación, el amor y la misericordia del Padre no son para ser guardados solo para nosotros, sino que deben ser compartidos con otros, deben ser anunciados, especialmente con aquellos que se encuentran en necesidad, tanto espiritual como material. Ahora, el acto de los leprosos es un reflejo de cómo la gracia no debe ser guardada, ¿no?, en silencio. A veces cuando el Padre obra en nuestras vidas podemos sentir la tentación, digámoslo, ¿no?, de guardar esas bendiciones solo para nosotros, como si fuera solo para nosotros el disfrute, ¿no? Pero este versículo, ¿no?, nos invita, nos desafía a pensar en los demás, a compartir las buenas noticias con los que aún no han experimentado la bondad del Padre. Bueno, hermanos, yéndonos al 16, dice: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram, con el resultado de que una medida de harina fina fue vendida por solo un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel, cumpliendo con lo que Yahweh había dicho. Y aquí, hermanos, este versículo muestra el cumplimiento exacto, ¿no?, de la profecía de Elisha. En medio de una escasez y una ciudad sitiada, ¿no?, por el ejército de Aram, el pueblo de Israel experimenta una transformación, ¿no? Lo que parecía imposible se cumple. La abundancia reemplaza la escasez. La profecía de Eliseo, que parecía una promesa irreal, o sea, dado el contexto de hambruna, se materializa exactamente como se había anunciado. Y el pueblo no solamente encuentra comida, sino que también la adquiere a precios bajos, cumpliendo la palabra de Yahweh que se había dado, ¿no? O sea, cumpliendo la palabra al pie de la letra. Y este versículo, hermanos, es un recordatorio de que el Padre es fiel a sus promesas. Su palabra no falla, se cumple siempre. Aunque no podamos ver el resultado inmediato o aunque las circunstancias nos digan lo contrario, la fidelidad del Padre no depende de las circunstancias humanas, sino de su soberanía y poder para traer su propósito a la realidad. Entonces, hermanos, la situación en Samaria era de desesperación absoluta, pero el Padre transformó esa escasez en una abundancia desbordante, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Ariel. Muchas gracias. Sí, gracias, hermano Enrique, por su comentario. Y es que, si basándonos ahí en el comentario que dice mi hermano Enrique, si nos vamos a los versículos, hermanos, ahí en el versículo 13 dice: uno de sus sirvientes respondió: yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que puedan en la ciudad, dice. Son como todo
lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel, dice, prácticamente terminado. Y enviaremos y veremos. Miren aquí que dice que este sirviente sugiere, dice, que 5 hombres, o sea, lo más preciado que tal vez quedaba en Israel, tal vez era la, bueno, a mí me recuerda a la Torá, ¿no? Pero en ese caso, en Israel, pues no había, pero los que, para el pueblo que está regresando, para ese pueblo que está ahí, que quiere obedecer al Eterno, yo pienso que sí, ¿no? Y eso es lo más preciado, lo que nosotros, eh, como nosotros nos esforzamos por agradar al Eterno, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar, hermanos? Adelante, hermano Jerry. En el versículo 13, Arilito, cuando dice, ahora bien, habían 4 hombres con zarat o con lepra a la entrada de las puertas de la ciudad. Uno de ellos le dijo al otro, ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Recordamos que hay 4 puntos, leyendo, estaba pensando, meditando y sobre este tema, y yo veo que estos son los 4 puntos cardinales donde está el pueblo de Israel. Pero en el versículo 8 lo explica un poquito. Antes de esto, me gustaría eh, compartir este versículo que está en el libro de Levíticos, capítulo 13, 46. Dice, por el tiempo que tenga las llagas estará inmundo, puesto que es inmundo. Que es inmundo. Sí, vivirá aislado, vivirá fuera del campamento. Esto es como un hombre que tiene lepra, no puede estar dentro del campamento. Ahora recordemos que la lepra también la hemos conocido, que da por un error que nosotros cometemos, ¿verdad? O sea, en el 8 lo explica un poquito más. Dice, cuando estos hombres con lepra llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron, entonces tomaron alguna plata, oro y vestiduras. Sabemos que la plata significa redención, el oro es la divinidad del Eterno, y las vestiduras son cuando uno estudia la Torá, lo explica en el libro, del último libro de Revelaciones, capítulo 19 creo que habla sobre el lino fino, y eso es lo que nosotros tenemos que vestirnos, con la justicia del Eterno. Yo Eso es, digo, hermano Jerry, yo digo ahí en el 13. ajá, en el 13. Dice uno de sus sirvientes, respondió, yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que quedan a la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel. Mira el número, que son 5. Torah. Entonces estamos viendo que aquí hay misericordia del Padre Eterno que recordemos que cuando Yeshua entró a Shonrom, habló con la mujer y le dijo, 5 esposos has tenido. ¿Y de qué estaban hablando? De la Torah. Entonces, todo esto está hablando esto. Acá cuando dicen, bueno, ya lo acabamos de comentar, dice plata, redención, oro, la divinidad del Eterno y las vestiduras, pues el lino fino. Y fueron y lo escondieron. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban inmundos, estaban fuera de la ciudad. Después regresaron y entraron a otra tienda, tomaron cosas de allí y fueron y las escondieron. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro, lo que estemos haciendo está mal. Qué casualidad, ¿eh? Que está mal. Claro que está mal. ¿Cómo nosotros vamos a esconder las escrituras y no compartirlas? ¿Por qué? Porque estamos en inmundicia. Entonces, ¿a qué nos llama el Padre? A que volvamos a Él, a que lavemos nuestra ropa, a que estemos listos con el lino fino, especialmente para las fiestas. ¿Qué nos manda en las fiestas? Santidad completa. ¿Cómo vamos a entrar santidad si no tenemos la ropa limpia? ¿Cómo vamos a estar en las fiestas del Cordero si no estamos preparados? La Torá, estos 5 primeros libros son lo que tenemos que leer, estudiar
y no parar de hacerlo por el resto de nuestras vidas, para no olvidarnos cada punto de lo que el Padre quiere que hagamos en su voluntad. Todo este libro, Arielito, yo veo que es una exhortación que habla desde la entrada de la harina, una harina fina, representa al Mesías, y las 2 medidas de cebada por un shekel, la necesidad del Eterno en nuestras vidas. Y la gloria del Eterno, increíble, cómo brinda su brazo hacia nosotros para que nos levantemos de la inmundicia y que volvamos otra vez al pueblo del Eterno. Ese es mi comentario, Arielito, gracias. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Si no hay otro comentario más, hermanos. Hermano Jorge, Sí. adelante. Ah, conforme a lo que ha explicado el hermano Jerry, también eso nos trae a un versículo y está en Apocalipsis. Mire cómo estaba según esta versión dice esta iglesia, ¿no? Cómo estaba la iglesia de la Odisea. Dice el 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces ahí vemos que por no tener Torah, eh, en ese momento, en ese tiempo de este rey, vinieron todas esas consecuencias. Y aunque estos hombres estaban leprosos físicamente, eh, el pueblo estaba más leproso porque había abandonado la Torah. Entonces no se daban cuenta de su desnudez. ¿Sí? No se daban cuenta que estaban, que eran pobres, miserables, ciegos y estaban desnudos. ¿Y qué es lo que les dice al Padre? Tu incredulidad, yo te aconsejo que pongas colirio en tus ojos para que veas quién es Yahweh Sebaot. Wow, qué tremendo, ¿eh? Porque él dice que él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y este hombre, por su incredulidad, se puso ahí a la puerta de la, de la ciudad y fue atropellado y fue muerto también. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de despojarnos de la incredulidad y aprender a depender totalmente del Padre, no nada más de palabras, sino estar firmemente ahí, que aunque nuestros ojos no lo vean al instante, pero de que esa piedra se rompe, porque no es con nuestras fuerzas que nosotros la vamos a partir. Las murallas de Jericó eran inmensas, grandes, fortificadas, dice la escritura, pero el poder del Padre es superior a cualquier obra humana. Ese es mi comentario, hermano Ari. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Sí, así es, hermanos. Entonces, damos por terminado si no hay otro comentario, damos por terminado este capítulo 7.
y todo lo que nos dejó. Bien, para concluir, vamos a orar, vamos a pedir al Eterno. Yo se me olvidó decirte que no te lo tomaras. Acabo de comer helado. Yo creo que Jerry iba a comentar, ¿no? Sí, solamente era para el capítulo 19:7, donde dice, gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Pues después dice y explica qué es el lino fino. Dice, son las obras justas de los Kadoshim de Yahweh de Israel. Entonces aquí vemos que cada partecita que habla allí es lo único que el Padre quiere es que vistamos de lino fino, hermanos. Es lo que nos está llamando a su pueblo hasta ahora. Pero como a veces lo leemos tan rápido, no nos damos cuenta de los mensajes y lo hemos estudiado muchas veces, ¿eh? Lo hemos comentado muchas veces todo esto, pero su misericordia está allí todo el tiempo, hablando de Él, porque Él habla de Él todo el tiempo, pero a veces así lo oculta un poquito, pero cuando el que ha estudiado, pues ya uno sabe lo que quiere decir cada prenda, la harina, la cebada, la plata, el oro, todos los caminos, las 5 personas, ya uno ya más o menos entiende lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos y nos exhorta, hermanos. Cada vez en cada estudio nos damos cuenta que Él nos exhorta a que volvamos a ser como como Él quiere que seamos, con ropa limpia. Pues sí, ese es mi comentario final, Arielito. Gracias, buen estudio. Gracias, hermano Jerry. Hermano Ariel, Adelante, hermano Enrique. no, solamente para agregar o complementar que aquí vemos a los leprosos, ¿no? Que eran marginados y considerados impuros en la sociedad israelita. Y vemos que en este capítulo se convierten en mensajeros de salvación. Y vemos que en ese tiempo los leprosos eran rechazados por la comunidad. O sea, eran un grupo que vivía excluido y aislado. Sin embargo, vemos que el Padre elogió a estos marginados para ser los primeros en recibir la buena noticia de la abundancia, ¿no? Y esto rompe, ¿no?, las expectativas humanas, ¿no? Y muestra cómo el Padre usa a quienes el mundo considera muchas veces desechables para llevar a cabo su propósito, ¿no? Y bueno, también nos hace ver que el Padre no limita su gracia y propósito a aquellos que tienen poder, que tienen riqueza o que tienen prestigio, ¿no? En este versículo vemos que Él escoge a los más débiles o a los impuros y a los que el mundo ha descartado y les da el privilegio de ser portadores de la buena noticia. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Muy buen estudio. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Si no hay, hermano, así es, hermanos, de lo más vil y menospreciado. Eso el Padre nos muestra desde el libro de los jueces también, ¿no? Igual el ejército de David, los 300 hombres, eh, eran los más, dicen, endeudados, los más. Entonces, hermano, no pensemos, como dijo el hermano Jorge, ¿no? Que un banquero, un médico. Entonces, démosle gracias al Eterno porque Él nos ha, nos ha escogido, ¿no? Como especial tesoro, lo dice Él. Bien, hermanos, vamos a concluir eh, con una oración. Ahí donde está, hermano, incline su rostro, por favor.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito y exaltado eres tú, Yahweh. Misericordia, Abacados, Gracias te damos, Eterno, nuevamente por compartirnos en esta ocasión este capítulo 7 de Segunda a los Reyes. te glorifique. Gracias por ponernos en tu palabra, Padre, ese entendimiento, Maravilloso eres tú. ese rúa que has puesto Y en mis hermanos, avanza toda en todo el pueblo de Israel, Padre, para que Alabado sea tu podamos ver, nombre, Padre, cómo es que gloria. tú exiges esa credibilidad Dios y de majestad, cada uno de nosotros, que Abacados. sabemos que no va a ser alguien importante en la sociedad para poder llevar tu Gracias por palabra. Va a ser lo más vil y menospreciado, como se dice en tu palabra, Padre. por siempre y para Gracias siempre. te damos Rey, por mis Gracias. hermanos, por la vida de ellos, por su trabajo, por su familia. Por gracias, favor, Padre, en esta noche, si tú quieres, vamos a descansar. Así Bendito, también, Padre, en tus manos estamos, mi eterno bendito sea tu nombre, Dios, para que mi el Rey, día de mañana, solamente si tú Mashiach, quieres, nuevamente y me da la fuerza estaremos otra vez para dando, seguir. exaltando tu santo y bendito nombre nuevamente. Amado Solamente si tú quieres, Padre Dios, eterno. tú tienes el poder. Gracias por todo, Puedes dar eterno. para Gracias por la usar vida de mi familia y la vida de mis hermanos. que se levantan Todo esto, Padre, lo hacemos y y no fuera posible por el sacrificio que hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach, creyendo en ti, nuestro eterno Rey, el Rey de Israel. Amén y amén. en la mente. Me quedo callado. Amén, amén. En nombre de Gracias, Yeshua. Arelito. Amén. Gracias, muchachos. Amén, amén. Amén, hermano.